Advertencia. El siguiente capítulo contiene descripciones más detalladas de violencia y maltrato. La historia de Karin ha sido adaptada para intensificar su dramatismo, ya que en la historia original solo dan pequeños detalles de su historia, por lo que no será 100% canon. Todos los derechos reservados para el creador de los personajes, ninguno de los materiales usados aquí no me pertenecen. Nombre de la teoría. Caminos cruzados. Capítulo 3. Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor. La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Ese desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será. Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad. El lugar donde no pertenezco, parte 1. Para Karin, la palabra hogar no tenía sentido. No podía entender cómo la gente podía llamar hogar a esa aldea que había arrebatado no solo su voluntad, sino también su humanidad. Habían perdido la capacidad de sentir compasión, de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, convertidos en simples soldados que seguían órdenes sin cuestionar, incapaces de diferenciar niños de adultos. Ella era testigo de este oscuro panorama desde su infancia. Su niñez fue robada, forzada a asumir responsabilidades de un adultos. Su vida se consumía en servir a los intereses de quienes estaban en el poder, como una marioneta, cuyos hilos podían ser cortados cuando ya no sirvieran. La incertidumbre sobre su destino y la incapacidad de visualizar un futuro mejor le pesaban como una losa. A pesar de eso, ella aún conservaba una chispa de esperanza que la impulsaba a seguir adelante, incluso si su cuerpo estuviera maltrecho. En esos momentos oscuros, se aferraba a sus sueños, los cuales mostraban sus deseos más profundos. A veces soñaba con todo su corazón, uno donde su madre seguía viva o donde la alegría de jugar con los niños de la aldea llenaba sus días. Pero en su mundo actual, las risas crueles y el desprecio seguían persiguiéndola a pesar de todos sus intentos por ser aceptada. Sin embargo, no todo estaba perdido, y en sus sueños, siempre había un sueño que le daba fuerzas. Recordaba la figura de un hombre alto, una figura enigmática, que aparecía como su salvador cuando ella lo necesitara, brindándole consuelo en medio de la tormenta. En esos instantes, Karin encontraba un atisbo de paz, una razón para mantenerse en pie y continuar, rezando porque aquel sueño se hiciera realidad. En la academia no era un lugar diferente para Karin. A pesar de estar rodeada de compañeros, siempre se encontraba en las espaldas de todos, en las sombras. Se sentía invisible, como si no perteneciera, pero a pesar de que no la notaran, ella encontraba cierta felicidad. Aunque no formara parte activa de las conversaciones de los demás, el simple hecho de escucharlos le daba una sensación de pertenencia. No tenía la fuerza necesaria para unirse a las pláticas, y cuando intentaba expresar sus pensamientos, su voz se desvanecía antes de poder articular palabra. La incertidumbre sobre su destino y la falta de claridad sobre lo que quería para sí misma la había sumido en una especie de apatía resignada. Había llegado a aceptar, quizás por supervivencia, el destino que le habían impuesto. Comprendía que resistirse sería inútil y, en última instancia, peor.
Así, había asumido su papel de herramienta, sabiendo que pronto el espectáculo eventualmente perdería su gracia y que, cuando ya no sirviera, sería desechada, tal como lo habían hecho con su madre. En su mente, se dibujaba el sombrío escenario de una guerra futura en la que serían necesarios sus talentos para sanar a los heridos. Pero ese momento, lejos de ser su redentor, sería su despedida, el instante en que desaparecería en el olvido de quienes una vez salvó. Aunque tenía la oportunidad de huir de la misión y escapar, continuó caminando hacia lo que podría ser su tumba. En su mente, el camino estaba delineado por murallas gigantescas que la impedían apartarse de su destino. En su travesía de 2 días para llegar a la aldea, nunca se le concedió ni un segundo de descanso. Cuando finalmente divisó la aldea a lo lejos, una oleada de sentimientos la inundó. Un rostro lleno de impotencia le impidió avanzar por unos instantes. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras su vista se posaba en la diminuta puerta que se agrandaba con cada paso que daba. Al llegar a la puerta, Karin se adentró en la aldea. Fue en ese momento cuando un guardia la detuvo. Con un gesto de disgusto, el ninja la interrogó con: «Alto niña, ¿cuál es tu asunto en la aldea, mocosa?». Karin, al escuchar las palabras del guardia, giró hacia él. El hombre la observó de arriba a abajo, frunciendo el ceño al notar la cinta ninja en su frente. Con tono molesto, dijo: «Vaya, así que eres del clan Kusagakure. ¿Por casualidad no sabes nada de una ninja médico? Hace días les pedimos una lo más rápido posible, lleva 2 días de retraso, ¿no sabes nada de eso?». Bajando la cabeza, Karin respondió con voz tenue: «Soy yo, Karin Uzumaki, la ninja médico que enviaron para atender a los heridos. Lamento mucho el retraso. Por favor, ¿podrías indicarme la ubicación del centro médico?». El ninja de guardia la miró con desdén y respondió: «¿Es una broma, cierto? ¿Tú eres la ninja médico de Kusagakure?». Karin, solo bajó la mirada, agarró su mano con fuerza y repitió: «Lo siento. ¿Podrías indicarme la ubicación del centro médico?». El guardia, visiblemente enfadado por haber sido ignorado, no pudo evitar comentar en voz alta: «¿Crees que esto es un juego, niña? ¿Quién te crees para quererte burlar de mí? Eres una maldita espía, me las pagarás». El guardia se puso a la defensiva, a punto de conectar un golpe en el rostro de la niña. En ese instante, otro ninja intervino, hablando con un tono firme: «Basta. Aunque sea una niña, es una de las médico ninjas más valiosas de todo Kusagakure. Aunque no lo creas, puede curar a cualquier herida, incluso si están al borde de la muerte. Es lo que se espera de la última Uzumaki». Al reconocer la voz, Karin volvió su mirada hacia el hombre alto que había intervenido. Sus ojos se llenaron de miedo al observar a aquel hombre, sus piernas empezaron a temblar. Reconocía esa voz, el mismo que había causado la muerte de su madre. Aquel ninja había obligado a su madre a atender a los heridos sin descanso. El hombre que le había arrebatado a su madre, el mismo que la obligó a curar a los últimos heridos. Era el hombre que la acechaba en pesadillas desde hacía tiempo, todo su cuerpo resentía la presencia del ninja, como si sus piernas tuvieran vida propia. Karin empezó a temblar sin que ella pudiera hacer algo, no tenía el valor para correr, ni mucho menos para negarse. En ese instante recordaba una de las historias que le contaba su madre. Trataba sobre un hombre que era invisible, que estaba cansado de que los demás no lo notaran, no porque fuera invisible, eran aquellas personas quienes decidían que no querían verlo. Un día el hombre invisible no lo soportó más, y se preguntó: si nadie me ve, ¿en verdad estoy aquí? Si los demás habían decidido no notarlo, él los obligaría a verlo. Karin, a pesar de adorar ese cuento, no tenía la fuerza ni la voluntad para hacerlo. Al final se había resignado al estar a la sombra de los demás. Por años había dejado que los demás decidieran por ella, había entregado todo de ella para ser querida, pero cada intento, reclamaban más de ella. En ese momento, para Karin, su mundo se desmoronó. La poca voluntad que le quedaba se evaporó sin dificultad. Aún así no entendía cómo su cuerpo se negaba a seguir al ninja, sin comprender bien por qué, arrastrada por el destino que parecía inmutable, ante la fuerza de aquella niña. En el camino hacia el centro médico, Karin optó por perderse en sus pensamientos. Su mirada se mantenía fija en el suelo, su mirada solo permanecía estática a los pies del sujeto, que avanzaba delante de ella. Mientras caminaba, las risas de los niños a su alrededor le parecían burlas dirigidas hacia ella.
A pesar de que no era así, su mente le jugaba malas pasadas, murmuró que parecían ser hacia ella, se imaginaba a las personas a su alrededor riéndose de su situación. A pesar de que no fuera cierto, se había acostumbrado a que otros la notaran solo para burlarse de ella. Las risas crueles no cesaban, susurros a sus espaldas, miradas de asco, su mente convertía cualquier sonido en una burla. Aunque en realidad las risas fueran de alegría o diversión, para Karin siempre tenían un matiz de desprecio. En ese momento, recordó su sueño recurrente. Jugaba entre las hierbas verdes del bosque, perseguida por la figura de un hombre alto. Se reía cuando él la levantaba en sus brazos y caía en la suavidad del pasto mojado por el rocío matinal. Comían cuando tenían hambre, se consolaban mutuamente cuando tenían pesadillas, y se dormían con un beso en la frente de buenas noches. Aunque no conocía al hombre de sus sueños, para Karin parecía real. Su sonrisa gigantesca y su cabello inusual la invitaban a seguirlo. En su fantasía, sus sueños eran una escapatoria, aunque sabía que no eran reales, ella se mantenía feliz, había aceptado el hecho de que jamás sería libre, eran su refugio. «Hey, niña, ¿me estás escuchando?». La voz del ninja sacó a Karin de sus pensamientos. Paralizada, el ninja comentó: «Aquí es el centro médico. Vamos, acompáñame adentro, te llevaré a la sala donde están los heridos». Al solo entrar, el aura de aquel pasillo era sofocante para Karin, cada paso era un tormento para ella. Sus temores se hacían realidad a medida que avanzaban. El entorno la sumía en sus recuerdos, que la quemaban. El primer día que había sentido esa sensación, recordaba enfermeras corriendo de un lado a otro, gritos de dolor que inundaban los pasillos, junto a la sensación de ser arrastrada por un pasillo. El día en que encontró a su madre muerta en una de las habitaciones. La imagen de su madre, cubierta con una manta abandonada en un rincón de un cuarto solitario, la perseguían. El recuerdo de la angustia de ese día y de ver a su madre sin vida yacía en su mente como una losa, que le pesaba a cada paso que daba, su cuerpo temblaba de miedo, y la misma sensación de estar atrapada en un ciclo infernal de sucesos se repetía. Cuando Karin se dio cuenta de que había sido arrastrada al lugar donde se concentraban los heridos. Sus ojos se abrieron de par en par al ver una fila de 50 camas repleta de ninjas heridos, el terror se apoderó de ella, sus ojos se abrieron del miedo, recordaba de nuevo el dolor que sentía por cada marca de mordisco en su cuerpo, parecían doler de nuevo, como si las heridas se hubieran vuelto a abrir, podía sentir cómo su cuerpo se quebraba de nuevo. Sin embargo, el ninja mostró indiferencia. La arrastró hacia el primer herido, tomó su brazo y sin hacer preguntas, la mordió con una fuerza que hizo que su brazo sangrara. El dolor y la sensación de su chakra siendo drenado eran insoportables, lágrimas de sufrimiento rodaron por las mejillas de Karin, suplicando para que pararan, aún así sus chillidos y súplicas parecían caer en oídos sordos. Uno a uno, los ninjas presentes la mordieron en cada uno de sus brazos sin piedad, como monstruos incapaces de comprender su dolor, sentía como su fuerza se iba perdiendo junto a sus lamentos. Incluso una de las enfermeras, a pesar de que no esperaba nada de nadie, suplicó que la dejaran descansar por un momento. Pero también sus súplicas fueron ignoradas. Finalmente, al ver que no había esperanza en sus peticiones, dejó de intentarlo, y se apartó, con la mirada perturbada en sus ojos. Cuando llegó al último paciente, Karin luchaba por mantenerse en pie. Sus piernas temblaban incontrolablemente y su rostro reflejaba la apariencia de un alma perdida. Sus pensamientos se volvieron borrosos y su cuerpo simplemente cedió, derrumbándose sobre el suelo de aquel hospital. Mientras luchaba por mantener la conciencia, el último ninja herido la mordió. A pesar de verla en el suelo, continuó sin mostrar piedad, ignorando el dolor que notaba en los ojos de la niña, lo último que pudo percibir antes de desmayarse fue como cayó de espaldas al suelo, el frío del suelo le molestaba, pero no tenía las fuerzas necesarias para levantarse, cuando por fin la recogieron del suelo, la cargaron y la llevaron a una habitación para descansar. En ese estado de semiconciencia, tuvo un pequeño sueño, la figura de su madre la acompañaba, veía en sus ojos aquella calidez que había perdido, su madre la tomó en brazos, la arropó y con un pequeño beso en la frente la consoló con voz tierna. Ya, mi pequeña niña, mamá está aquí, todo ha terminado. Karin con lágrimas en sus ojos dijo. Finalmente descansaré. La madre solo la miró con tristeza en sus ojos y le dijo.
Aún no, mi pequeña niña, aún tienes mucho por delante, ten por seguro que la felicidad llegará pronto a tu vida. La cara de la pequeña niña, una sonrisa, mientras caían lágrimas en la almohada, la madre bajó la cabeza y con una mano tapando su boca se dio la vuelta a la puerta que irradiaba una luz intensa. Al escuchar la voz de su hija, la madre de Karin se detuvo y Karin, en un susurro, pronunció con un grito: ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me abandonas? Por favor, no me dejes aquí, por favor, mamá. La madre solo tomó la perilla de la puerta y la cerró lentamente, mientras en un susurro incomprensible, le decía algo a la niña. La enfermera, que la había confundido con su madre, no pudo contener las lágrimas mientras dejaba a la pequeña niña descansar en esa habitación fría. Cuando cerró la punta, recargó su espalda en la puerta y se dejó caer en sus piernas mientras soltaba lágrimas, al sentir